SCP-030. Clasificación del objeto. Seguro. SCP-030 debe estar encerrado en el sitio 17 dentro de una celda de contención humanoide modificada. Adaptaciones menores para dar cabida a su talla, así como un espacio de trabajo apropiadamente escalado con silla, deben incluirse. La iluminación dentro de la celda puede alterarse a petición de SCP-030 hasta un máximo de 2000 lúmenes mediante un amortiguador de luz más débil. Debe surgir la necesidad de hacer a SCP-030 inerte, el personal puede apagar la luz del interruptor exterior y poner cortinas según sea necesario. El equipo de visión nocturna está disponible para la observación de SCP-030 en su estado inerte. SCP-030 puede solicitar materiales para investigación personal cada 90 días. Todos los materiales previamente solicitados deben ser recogidos y destruidos antes de la entrega de nuevos materiales. Todos los materiales deben ser evaluados por el personal de investigación y seguridad. A SCP-030 debe negársele el acceso a revistas científicas modernas o textos, y la ficción debe restringirse a obras producidas a más tardar al C-1623 para preservar la integridad de su conocimiento innato. El personal que desee consultar a SCP-030 por escrito, deben hacer una petición formal por escrito con el supervisor de investigación en turno. Toda la correspondencia debe conservarse. Personal que desee consultar a SCP-030 en persona deben presentar una solicitud formal al sitio gestión por lo menos 30 días antes de su fecha de consulta pedida. Todas las consultas deben ser registradas y conservadas. El personal senior de investigador puede solicitar a SCP-030 retirarse temporalmente de su contención por un máximo de 1 hora para proporcionar la observación de talla de materiales sin restricciones o eventos en el sitio 17. Bajo ninguna circunstancia SCP-030 puede salir de los confines del sitio 17. Las solicitudes deben presentarse en persona al personal de administración y seguridad del sitio, por lo menos 30 días antes de la fecha de observación pedida. Todos los eventos de observación de liberación deben ser registrados y conservados. SCP-030 ha sido equipado con un dispositivo de rastreo, así que su ubicación en el sitio 17 debe ser precisa en cualquier momento. SCP-030 tiene la apariencia de un ser humano sin pelo, sin género, de tonos grises, de 71 centímetros de altura y 12,70 kilos. Sus ojos sólidos azules carecen de iris discernible o pupilas y se asemejan a pequeños zafiros cortados. SCP-030 posee una voz andrógina con un pronunciado acento inglés, actualmente no identificable como específico de cualquier región moderna. Es capaz de conversar, leer y escribir en griego antiguo, latín, italiano, inglés, español y portugués, así como 2 idiomas adicionales que no han sido identificados a pesar de la insistencia de SCP-030 que deben ser de conocimiento común. SCP-030 también ha demostrado conocimientos de física, química, astronomía, matemáticas y horticultura más o menos equivalente a la de un académico de C del siglo XVII. Además, SCP-030 ha demostrado conocimientos sobre estos temas a lo largo de las líneas de investigación que no aparecen en los registros históricos. Estos enfoques alternativos o totalmente desconocidos a la investigación en las ciencias naturales son una fuente de utilidad de SCP-030 en consulta. SCP-030 permanece activo mientras que una fuente de 15 lúmenes de luz o más están a 1,5 metros. En la ausencia de luz, SCP-030 se convierte en inerte, aparentemente pierde el conocimiento y no hay signos exteriores de vida. Dentro de 5 a 10 segundos de ser reexpuesto a la luz, SCP-030 se activa una vez más, parece salir de un sueño ligero, no importa que el tiempo de inactividad haya pasado. SCP-030 parece no requerir estos períodos de inactividad como un ser humano requeriría el sueño y ha expresado su deseo de permanecer activo tan a menudo como sea posible. Análisis de la biopsia de SCP-030 siguen siendo poco concluyentes. Mientras que las arcillas nativas de las ciudades inglesas de los condados de Kent y Surrey, y la Gran Londres componen la mayor parte de su estructura, las huellas de la mandrágora, lejía, mercurio y sangre humana han constatado en cada muestra tomada. SCP-030 ha expresado que una cirugía exploratoria completa para determinar su funcionamiento, potencialmente pondría fin a su existencia. Las muestras tomadas de SCP-030 no se regeneran y la toma de muestras actualmente se interrumpe para preservar su integridad.
Aunque puede dañarse a SCP-030, parece no sentir dolor y simplemente se remodela cualquier parte de su anatomía que experimenta deformación. En particular, SCP-030 no puede ser moldeado directamente por manos humanas, aunque puede utilizarse cualquier número de herramientas para alterar su superficie. SCP-030 no respira ni requiere ningún sustento y no produce ningún desperdicio, aunque con poca frecuencia solicite un baño. SCP-030 se refiere a sí misma como Ariel y regularmente solicita que el personal haga lo mismo. Las preguntas acerca de cómo SCP-030 fue creado y por quién son contestadas rutinariamente con la declaración aparentemente de rutina. Me han pedido que olvide esa información. Lo lamento muchísimo. SCP-030 entrega esta respuesta en el mismo tono y cadencia cada vez que se presenta cualquier pregunta sobre sus orígenes o creador. Dada su composición y ubicación de origen, se sospecha un vínculo con los alquimistas de Alagada. SCP-030 fue descubierto un 6 de diciembre durante una prospección arqueológica obligatoria dentro de Mortlake, distrito de Londres, en la construcción pendiente de un aparcamiento. Fue enterrado aproximadamente a 2,7 metros por debajo del nivel de la calle, dentro de un sarcófago de piedra pequeño. El sarcófago no llevaba marcas y suponía ser el de un niño fallecido, así como fueron descubiertas tumbas adicionales en el área de estudio. La tapa del sarcófago fue destruida durante la excavación. SCP-030 fue expuesto a la luz del día. Al ser tocado por los rayos del sol, SCP-030 despertó de su estado inerte a una leve actividad en pocos segundos, indicando «Buenas tardes» al equipo de excavación. Un miembro de la Fundación de Greater London de la Fuerza de Reconocimiento fue llamado a las pocas horas y tomó al espécimen en custodia sin resistencia. El número limitado de testigos recibieron amnésicos y fueron liberados.